Buenos días, buenas tardes, en función de sus horarios respectivos. En nombre de Fundación Mafre les doy la bienvenida a este seminario web que va a versar sobre el apetito del riesgo, como ustedes saben. Permítame que en primer lugar me presente. Soy César Quevedo, subdirector del Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mafre. Les agradecemos mucho su asistencia. Es para nosotros un auténtico placer y una gran satisfacción haber podido reunir a más de 400 personas de 23 países de América y Europa, y les agradecemos mucho su asistencia. Antes de presentar a los ponentes, y como es habitual en nuestros eventos, simplemente recordarles brevemente que la Fundación promueve múltiples actividades para beneficio de las personas en diferentes campos: la acción social, la cultura, la prevención, la salud, la seguridad vial y el seguro. Concretamente, en el ámbito asegurador, desarrollamos actividades docentes, de investigación y de gestión de la información, fundamentalmente en España y en Latinoamérica. En muchas de ellas también colaboran con nosotros entidades públicas y privadas, como es en este caso el Instituto de Auditores Internos de España, al cual le agradecemos su disposición y facilidades para poder realizar este evento. Les invito simplemente a que pasen por nuestra web para conocer con más detalle todo lo que hacemos. Y ya pasamos a lo que es propiamente el seminario. Este seminario lo enmarcamos dentro de las actividades de Red Cumes, la red social del seguro. Consistirá en 1 hora de duración aproximadamente, con 45 minutos de exposición, y posteriormente realizaremos un turno de preguntas en el que les animo desde ya a que las preguntas que tengan sobre este tema las vayan enviando durante las intervenciones, siempre dirigidas, como ven en el panel de su ordenador, de su PC. Ahí arriba a la derecha aparece César Quevedo, las envían a mi atención para que las podamos contestar. Les agradeceríamos mucho que indiquen su nombre, su país de origen y si dirigen la pregunta a algún ponente en particular o a la mesa en su conjunto. Intentaremos responderlas, como les venía diciendo, en ese turno de preguntas posterior de 15 minutos, pero si por cuestiones de tiempo no fuera posible, trataríamos de enviarles una respuesta por correo electrónico a todos los que nos formulen alguna pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué debatir sobre el apetito del riesgo? Bueno, es un objetivo general el tratar temas de gerencia de riesgos, y en este caso elegir el apetito del riesgo era para clarificar de alguna manera el significado de términos frecuentemente usados en este campo, también las metodologías para su definición, y definir también algunos aspectos claves en la implantación. Y vamos a tratar de ahondar un poco más también en la aplicación para la actividad aseguradora. Capacidad, tolerancia o apetito al riesgo son palabras empleadas a veces de forma indistinta, y aunque están relacionadas, se refieren a conceptos algo diferentes, como vamos a ver a continuación. En todo caso, y para una información mucho más completa y exhaustiva, les remito a la lectura del excelente trabajo del Instituto de Auditores Internos de España, definición e implantación de apetito de riesgo, que también está a su disposición. Y antes de ceder la palabra a nuestra primera ponente, también les recuerdo que esperamos su participación durante las presentaciones. No esperen al final, pueden hacer las preguntas durante el desarrollo de las intervenciones. En este caso, y sin más prolegómenos por mi parte, voy a presentar a la primera ponente, que es Teresa Gil, gerente de riesgos en Repsol. Un breve aspecto de su vida profesional: ella es licenciada en Ciencias Económicas y máster en Economics and Finance por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha trabajado como consultora para posteriormente incorporarse a Repsol al área de relación con inversores, y en la actualidad lleva más de 5 años trabajando en el área de riesgos de Repsol, llevando a cabo la definición, el desarrollo y la implantación del mapa de riesgos del grupo Repsol y de su modelo de gestión de riesgos, en base a las directrices de la norma ISO 31000. Ella será la primera encargada de explicar los conceptos generales relativos a apetito, tolerancia y capacidad de riesgos en el contexto del modelo de gestión de los riesgos de una compañía, así como los principales usos que se derivan de ellos. Por mi parte nada más, doy la palabra a Teresa cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, quería comenzar mi presentación
haciendo referencia a lo que es un contexto general de lo que es la gestión de riesgos dentro de una empresa. Como sabemos hoy en día, todas las empresas, principalmente su principal objetivo es la creación de valor. Para crear valor en una empresa, lo que hace inicialmente es definir una serie de objetivos que le van a ayudar a conseguir obtener ese valor que busca. Esos objetivos se enmarcan en un plan estratégico, en una estrategia que tendrá distintos horizontes temporales, a corto, a medio y a largo plazo, dependiendo de las necesidades que la empresa tenga en cada momento. Pero todo esto no es un proceso gratis, entre comillas. El llevar a cabo una estrategia en una compañía y el intentar conseguir determinados objetivos implica que hay que gestionar riesgos asociados a esos objetivos. Y siempre hay que determinar hasta dónde se está dispuesto a llegar en la asunción de riesgos para conseguir llegar a alcanzar ese nivel de objetivo y esa estrategia que nuestra empresa ha definido. De ahí la importancia de la gestión de riesgos y de que todos estos conceptos estén claramente alineados y bien engrasados entre ellos, porque si no podemos poner en peligro la consecución de la estrategia de la compañía y de nuestra creación de valor. Por este motivo, cualquier sistema de gestión de riesgos, en definitiva, lo que busca es ayudar a la consecución de los objetivos de una compañía de distintas formas. Por un lado, haciendo que la toma de decisiones sea más fácil y, por otro lado, ayudando a asumir determinados niveles de riesgo, pero dentro de una cantidad razonable de riesgo. Esa razonabilidad es la que viene dada por el apetito a riesgo de la compañía. Un sistema de gestión de riesgos, por tanto, necesita claramente ya no solo que se conozca cuál es la cantidad de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir y cómo encaja la estrategia de la compañía con esa asunción de riesgos, sino que además necesita y es clave el tener una asignación de roles y responsabilidades en materia de gestión de riesgos muy clara dentro de la empresa. Que todo el mundo sepa qué hace quién en materia de gestión de riesgos dentro de la compañía, para así asegurar la consecución de los objetivos de forma más eficiente. De esta manera, el apetito al riesgo de la compañía nos tiene que servir como guía. ¿Guía para qué? Para tomar decisiones de una forma más efectiva y eficiente, ya que nos va a decir dónde está nuestra capacidad en determinados momentos y hasta dónde podemos llegar o estresar nuestra compañía. Además, nos va a ayudar a hacer una asignación mucho más eficiente de nuestros recursos y eficiencia ayuda a consecución de objetivos siempre. Y por último, además, nos va a ayudar a estructurar y organizar todos los elementos de nuestra compañía de mucha mejor manera y de forma que todos estén integrados y correlacionados. Y hablando principalmente de lo que son las personas que trabajan en la empresa, los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa y lo que es la estructura en sí mismo de nuestra organización. Hasta aquí, podríamos decir, hemos hablado de objetivos, de estrategia, lo que tiene que ver todo esto con los riesgos, pero muchos podríamos decir, bien, pero sigo sin saber qué es apetito, ¿no? Bien, vamos a intentar arrojar un poquito de luz en ese sentido. Apetito principalmente, lo primero que es importante dejar claro es que no hay una definición única y clara de apetito en la mayoría de los estándares. Si muchos de ustedes los han consultado, verán que dependiendo de si miramos la ISO 31000, British Standard, COSO, cualquier marco de referencia, cada uno utiliza nuevamente la nomenclatura de forma diferente. Esto también lo vimos en el trabajo que hicimos en el Instituto de Auditores Internos y las diferencias de concepto que había entre las distintas empresas. Aquí lo importante es que nos quedemos con un concepto y es que lo que hay que crear es un lenguaje común dentro de nuestra organización y que cuando digamos apetito todos estemos entendiendo lo mismo por apetito. Cuando hablemos de tolerancia todos entendamos lo mismo. Utilicemos un estándar de referencia o no, pero que los conceptos estén claros. Eso es clave para que el modelo funcione. Lo que vamos a dar aquí son unas directrices de lo que son los conceptos o la forma más comúnmente aceptada de utilizar estos conceptos. Pueden ser esta o puede ser otra, pero insisto en la importancia de lo que hay que hacer es crear un lenguaje común. Dicho esto, a lo largo de la presentación y como estándar de base, nosotros definimos apetito como el nivel de riesgo que una entidad quiere asumir. Es ese nivel de riesgo con el que nos sentimos confortables y con el que podemos trabajar en nuestro día a día, teniendo en cuenta que es necesario asumir un cierto nivel de riesgo si queremos tener ciertos objetivos. Una vez que hemos definido nuestro nivel de riesgo, nuestro apetito, deberíamos definir qué cantidad de variación estamos dispuestos a admitir respecto de ese nivel de riesgo que hemos definido como el más deseable para nuestra compañía. Y eso es lo que llamamos tolerancia. La tolerancia nos ayuda de alguna manera a darnos cierta flexibilidad,
pero además nos genera alertas para no llegar a niveles indeseados de cantidad de riesgo asumida excesiva, que vendría dado por la capacidad. La capacidad es el nivel máximo de riesgo que nuestra empresa puede soportar, considerando los activos, los recursos y la naturaleza de nuestra organización. Tenemos ciertas limitaciones de capacidad. Pues esa capacidad también nos marca la cantidad de riesgo que podemos llegar a asumir dentro de lo que es nuestra organización en la gestión de nuestro plan estratégico. Probablemente muchos se estarán diciendo, bien, apetito, tolerancia, capacidad, conceptos que se parecen mucho, pero vamos a intentar poner un ejemplo de la vida real, de la vida diaria de todos, para asentar un poquito estos conceptos y ayudar a su mejor entendimiento. Si ponemos el ejemplo de un coche y de la velocidad a la que conducimos, si habláramos en términos de apetito, lo que estaríamos diciendo es, bueno, considerando mis objetivos, que es el destino al que yo quiero llegar, la distancia que tengo que recorrer, las normas de seguridad que me aplican en el trayecto que tengo que realizar, el coche que tengo, bueno, pues estoy dispuesta, me siento confortable yendo a una determinada velocidad. Ese sería mi nivel de apetito. Los 110 kilómetros por hora, por ejemplo, en este caso, que nos permitirían llegar a nuestro objetivo, que es nuestro destino, y asumiendo un cierto nivel de riesgo que es intrínseco a lo que es el viajar, pero de forma controlada. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la climatología en cada momento, la vía por la que estamos transitando, la habilidad del conductor, podemos en un momento estar dispuestos a asumir cierta desviación respecto a ese nivel o a esa velocidad con la que nosotros nos sentimos cómodos. Y podríamos llegar a decir que, bueno, pues llegamos a admitir una desviación de 50 km por hora arriba, llegar a 160 km por hora en momentos puntuales de mi conducción. Porque, bueno, yo tengo mi nivel de apetito, sé que conduzco de forma relativamente confortable a 110, pero en momentos puntuales, pues porque veo que me estoy retrasando o porque quiero cumplir un objetivo determinado, admito cierta variación. Y por último, la capacidad vendría dada por lo que es el coche que yo tengo y la capacidad que tiene el motor de mi coche y lo que es la distribución y la configuración del coche que yo manejo. En este caso, pues si por ejemplo tuviéramos un estupendo coche, un Porsche, pues tendríamos 260 kilómetros por hora. ¿Quiere decir eso que yo voy a conducir a 260 kilómetros por hora? No, eso es lo máximo que mi coche soporta dada su configuración y su distribución. Pues todo esto lo podríamos aplicar a nuestra empresa. Pensar en términos de qué cantidad de riesgo yo asumo y me siento confortable y puedo manejar, qué variaciones admito respecto de esa cantidad con la que yo me siento confortable y a gusto, y dónde está el tope a partir del cual mi empresa no es capaz de resistir ese nivel de riesgo porque no tengo ni los recursos ni las capacidades para asumirlo. Y por último, no tenemos que olvidarnos de que todo esto normalmente muchas veces viene restringido por ciertos marcos regulatorios. En el caso del ejemplo del coche, hablaríamos, por ejemplo, de lo que es la regulación vial, ¿no? La Dirección General de Tráfico, que nos impone unas limitaciones a la velocidad máxima que nosotros podemos tener. Pues igual que en este ejemplo hay unas limitaciones legislativas, puede haber, dependiendo del sector en el que operemos, podemos tener determinadas restricciones de cuánto nivel de riesgo en determinadas variables de nuestra empresa podemos asumir. De forma gráfica, habitualmente cuando se habla en términos de apetito, tolerancia y capacidad, esto es una forma muy, muy fácil y sencilla de verlo. Por un lado veríamos el nivel de apetito que tendríamos, que vendría dado por esta línea de aquí, y respecto a este apetito aceptamos determinados niveles de variación, arriba y abajo, tanto al alza como a la baja. Si estuviéramos, por ejemplo, en este punto, estaríamos superando nuestro nivel de apetito, pero dentro de una zona relativamente aceptable y confortable. Si llegáramos a este otro punto de aquí, que ya nos estamos acercando al nivel de la capacidad, la línea roja, estaríamos entrando en una zona de peligro, ya que estaríamos asumiendo una cantidad de riesgo muy superior a la que deberíamos, teniendo en cuenta nuestro nivel de apetito. Es importante aquí tener en cuenta un aspecto, y es que tan importante es el tener controlado el nivel de riesgo que asumimos al alza y no sobrepasar nuestra capacidad, como estar en esta zona de aquí, en la que estamos asumiendo poco riesgo para lo que nuestra entidad estaría dispuesta a manejar.
En este punto de aquí lo que estamos haciendo es que estamos teniendo un coste de oportunidad para la empresa, porque estaríamos asumiendo menos riesgo del que podríamos llegar a gestionar y, por tanto, estaríamos de alguna forma haciendo que los objetivos de la compañía sean menos retadores de lo que se podría llegar a manejar y, por tanto, crear menos valor, como decíamos antes, de lo que nuestra empresa podría llegar a crear. En la definición del apetito, y aunque después profundizaremos mucho más en todos los pasos que hay que llevar a cabo, sí que me gustaría hacer un pequeño barrido sobre los aspectos principales de los pasos que hay que seguir cuando definimos el apetito al riesgo de nuestra compañía. En primer lugar, es definir claramente cuál es nuestro statement de apetito, cómo definimos y en base a qué vamos a medir nuestro apetito. Una vez que lo hemos definido, hay que implantarlo y comunicarlo. De nada sirve que tengamos una definición de apetito de libro y la tengamos guardada en un cajón. Hay que comunicarla y transmitirla a toda la compañía y asegurarnos de que la entienden y la aplican. Y por último, hay una parte muy importante que es la monitorización y actualización periódica. Como hemos dicho antes, el apetito está asociado a los niveles a la estrategia y a los objetivos de la compañía. Si la estrategia y los objetivos cambian dependiendo de la situación de la compañía, de su propia evolución, de la evolución del entorno en el que nos movemos, igualmente deberíamos actualizar y revisar nuestra declaración de apetito para asegurarnos de que esté siempre alineada con los objetivos y la estrategia de la compañía. Y por último, una reflexión importante y es no debemos definir nuestra declaración de apetito solo en base a variables cuantitativas, que es en la mayoría de los casos, sobre todo en entidades financieras y aseguradoras, suele ser la tendencia. Podemos y debemos incluir muchas otras variables, como pueden ser las personas, gobierno corporativo, temas de seguridad y sostenibilidad, temas reputacionales. Todo ello nos sirve igualmente para definir nuestra definición de apetito, como veremos más adelante. Entrando ya en la parte de los usos y aplicaciones que tiene el apetito, yo creo que en el sector asegurador tiene una doble vertiente que no tienen muchos otros sectores y de ahí la importancia de entender bien el concepto. Por un lado, como entidades aseguradoras, aplicáis el concepto de apetito al día a día de la compañía. Es cómo yo defino mi apetito como entidad aseguradora para mi sistema de gestión de riesgos. Pero para una entidad aseguradora es igualmente importante entender cómo sus clientes, o sea, todas las demás empresas, utilizan este concepto. ¿Por qué? Porque el apetito al riesgo es un elemento claro del sistema de gestión de riesgos de cualquier empresa. Y un seguro es un elemento clave también del sistema de gestión de riesgos de una empresa porque es la forma más clásica o común de mitigar muchos de los riesgos, todos aquellos que sean asegurables. Si entendemos bien cómo nuestros clientes definen su apetito, establecen su estrategia de gestión de riesgos en función de esa definición de apetito y en base a ello mitigan y controlan contratando seguros y de muchas otras formas, estaremos entendiendo mucho mejor a nuestros clientes y optimizaremos mucho mejor la operativa de nuestra empresa. Desde el punto de vista de la aplicación de los usos y siguiendo y utilizando como hilo conductor el cubo de Coso, que yo creo que es un emblema con el que todo el mundo está bastante familiarizado, desde el punto de vista de estrategia, que sería el primer aspecto que cubre como objetivos Coso, la gestión de riesgo lo que nos permite, desde un punto de vista estratégico, como comentábamos, es alinear los objetivos de la compañía con el perfil de riesgo de nuestra empresa. Y además nos permite establecer niveles de responsabilización en materia de gestión de riesgos. Incluso nos permite delegar. Podemos tener un sistema que nos diga, dependiendo de cuánto nos estemos desviando, nuestros riesgos estén desviando de nuestro nivel de apetito, podemos establecer un nivel de delegación en función del cual, cuanto mayor sea la desviación, más hay que escalar esa gestión para asegurarnos que siempre está gestionado a nivel adecuado dentro de nuestra organización. De esta manera, lo que nos permite el uso del apetito desde un punto de vista estratégico es mejorar nuestra planificación estratégica, ya que nos centramos en analizar las restricciones de capacidad que tiene nuestra empresa desde el punto de vista de gestión de riesgos y así ver qué riesgos podemos asumir y cuáles no tendríamos capacidad de asumir.
Además, nos ayuda, por lo tanto, como comentábamos antes, a mejorar la efectividad de la toma de decisiones, ya que tenemos en cuenta muchas variables al mismo tiempo y cómo interactúan entre ellas, no vemos las variables de forma aislada, y además mejora la medición del desempeño, ya que lo basa en ese binomio riesgo-rentabilidad que de alguna forma nos ayuda a cuantificarlo. Esto está muy bien, hemos estado hablando desde el punto de vista estratégico, pero esto al final hay que bajarlo a las operaciones del día a día de la compañía. Parece que cuando hablamos de apetito estamos hablando siempre en términos muy globales. El apetito se puede utilizar desde un punto de vista estratégico, pero igualmente embebido en el día a día de las operaciones de la compañía. Porque una vez que decidamos nuestro nivel de apetito a un nivel global para la compañía, después podemos trocearlo y repartirlo entre distintos tipos de riesgo, por ejemplo, de tal manera que nos permite gestionar el día a día de esos distintos riesgos que se dan en nuestra operativa de forma mucho más activa. Además, conociendo nuestros niveles de apetito, podemos establecer indicadores de riesgo, indicadores de proceso, podemos establecer KRIs y KPIs que analicen tanto las causas como las consecuencias que hacen que los riesgos se produzcan, y de esta forma podemos tenerlos mucho mejor controlados y gestionados. Así mejoramos mucho tanto el análisis coste-beneficio ya a nivel operativo, en el día a día de la empresa, como la eficiencia en cómo asignamos los recursos, porque cuando veamos que tenemos desviaciones muy fuertes en determinados tipos de riesgos respecto de nuestros niveles deseados, en ese momento podremos intentar actuar en los casos en los que se estén produciendo las desviaciones más fuertes respecto de nuestro nivel de apetito. Desde el punto de vista de gestión de la información, el de tener niveles de apetito claramente definidos nos ayudan a mejorar nuestro reporte y a estructurarlo muchísimo mejor. Nos permiten organizarlo desde un punto de vista por tipología de riesgo, por estructura organizativa, por unidad gestora y unidad supervisora. Cuanto más tengamos articulado nuestro sistema de gestión de riesgos, mejor podremos gestionar nuestros riesgos dentro de la compañía. Y además nos da muchísima flexibilidad y dinamismo en la gestión de riesgos, porque nos permite no ser reactivos, no tener un reporte que simplemente nos dice este riesgo se ha materializado, sino que como estamos midiendo los riesgos contra indicadores, lo que nos permite es adelantarnos a la aparición de determinados riesgos, con lo cual nos permite tener una gestión mucho más activa y detectiva de los riesgos, ¿no? De esta forma, pues, como comentábamos, lo que logramos es, en primer lugar, que haya una actitud al riesgo mucho más explícita dentro de la compañía y que se genere debate, que se hable dentro del comité de dirección y al mismo tiempo ese debate se genere en las distintas capas de la organización. Además, nos permite enfocarnos hacia los distintos grupos de interés y la necesidad que tiene cada uno de ellos y establece unas pautas comunes y un lenguaje común, como comentábamos antes. Y por último, desde el punto de vista de cumplimiento, lo que nos permite es alinearnos mucho mejor con los requerimientos legales o con las buenas prácticas de la industria en la que nos enmarquemos y de esta forma optimizar ese cumplimiento legal para asignar los recursos necesarios en el momento necesario para hacer un adecuado reporte y cumplir con nuestros requerimientos legales desde el punto de vista de gestión de riesgos. Mejora nuestra transparencia y genera una cultura de gestión de riesgos muy potente dentro de la organización. Ya para finalizar, simplemente hacer un pequeño énfasis en un aspecto, y es, dentro de lo que es la gestión de riesgos existen sectores regulados y sectores no regulados. Los regulados, por definición, son siempre el financiero con Basilea y el asegurador, por supuesto, con solvencia. Pero hay sectores que no están regulados. En estos, en general, lo que vamos a encontrar son mejores prácticas y algunas indicaciones en materia de apetito al riesgo en aspectos muy concretos de seguridad, por ejemplo, y formas de valorar los riesgos mucho más cualitativas y no tan cuantitativas y de modelización. Sea cual sea el sector en el que estemos, la gestión de riesgos y la definición de apetito al riesgo es una buena práctica y debemos intentar implantarlo siempre que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Clarísima exposición. Y creo que es el turno ahora de Carlos Llorente, auditor interno de Mapfre Familiar, y para dar también algunos detalles de su currículum profesional. Él es graduado superior universitario en Ciencias del Seguro, licenciado en Dirección y Administración de Empresas y licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca. También tiene el diploma de Estudios Avanzados en el doctorado en Ciencias del Seguro. Es máster en Gestión Global de Riesgos en Entidades Aseguradoras por el Instituto de Estudios Bursátiles
y su experiencia profesional anterior pasa por el Departamento de Administración de Compañías en Caser. También ha sido analista de riesgos, prestaciones y recobros y gerencia de riesgos en Mafre Caución y Crédito y actualmente, como hemos dicho, auditor interno en Mafre Familiar. Carlos va a continuar revisando los marcos de referencia, recomendaciones o guías en los que se recoge la definición de apetito de riesgo, tratando con mayor detalle el marco regulatorio de Solvencia II. También va a exponer las metodologías de aplicación basadas en los marcos de referencia anteriormente expuestos, tales como el enfoque a la hora de definir e implantar el apetito de riesgo en una entidad aseguradora, así como las diferentes métricas aplicables en la determinación del apetito de riesgo de una entidad. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, César. Bueno, vamos a comenzar con los marcos de referencia que, como ha comentado anteriormente Teresa, a la hora de elaborar el trabajo en el Instituto de Auditores Internos nos encontramos con una gran variedad de fuentes de información relativas al apetito de riesgo. En algunas de ellas se hacía más o menos mención al apetito de riesgo y algunas de ellas son recomendaciones, guías, normativa. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que no todas aparecía una definición explícita de lo que es el apetito al riesgo, o no en todas se establecía una guía de implantación, y también que en algunas de ellas, como Basilea y Solvencia, son específicas del sector de la banca y del sector de seguros. Si nos centramos en el marco de referencia de Solvencia II, Solvencia II se habla del apetito de riesgo explícitamente en la Directiva Europea de noviembre del 2009, en el artículo 45, donde se habla de la evaluación interna de riesgos y de solvencia, también conocido como ORSA por sus siglas en inglés. También más recientemente, en las directrices que ha publicado EIOPA en septiembre del 2013, se habla de apetito de riesgo en las directrices sobre el sistema de gobernanza y las directrices sobre la evaluación interna y prospectiva de los riesgos basados en ORSA. Si tenemos en cuenta el marco de referencia de Solvencia II, para entender un poco dónde se encuadra el apetito de riesgo, tenemos que empezar hablando por el sistema de gobernanza o sistema de gobierno, en el cual se definen una serie de áreas clave, las cuales se denominan funciones, que se consideran clave para la consecución de un sistema de gobierno eficaz y una gestión de riesgo sana y eficiente. Estas funciones claves dentro de Solvencia II son la función de gestión de riesgos, la función de verificación de cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial. Como decimos, el apetito de riesgo se encuentra integrado se desarrolla dentro de la gestión de riesgo, y es importante decir, y un poco profundizando en lo que ha comentado Teresa, que el apetito de riesgo debe de estar integrado en la estructura organizativa y en el proceso de toma de decisiones de la entidad. Debe de abarcar no solamente los riesgos que están incluidos en la fórmula estándar o en el pilar 1, si vamos por fórmula estándar o modelo interno, sino que debe de incluir todos los riesgos a los que están expuestas las entidades. Deben existir políticas escritas en materia de gestión de riesgos. Esto es muy importante dentro de Solvencia, ya que se establece que debe de existir políticas escritas para las funciones de gestión de riesgos, verificación de cumplimiento y de auditoría interna, y de externalización de funciones si existieran. Y también, por último, comentar que la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia en el ORSA o en el actual FLAOR debe de quedar recogida la definición de apetito de riesgo y los límites de tolerancia que ha aprobado la entidad. Hablando ya de lo que es el apetito de riesgo en las entidades aseguradoras, si nos fijamos desde el punto de vista de la estructura organizativa según Solvencia II, Solvencia II establece que corresponde a los órganos de gobierno la responsabilidad de la definición y aprobación de lo que es el apetito de riesgo, y son ellos los que deben de impulsar su establecimiento dentro de la entidad.
El apetito de riesgo debe estar integrado en el sistema de gobernanza o de gobierno y dirigido a apoyar la consecución de objetivos. Como comentaba Teresa, el apetito de riesgo es una herramienta que nos permite alinear nuestros objetivos teniendo en cuenta unos límites que nos queremos fijar en los riesgos. Debe de estar presente en la estrategia comercial y en la toma de decisiones estratégicas. Si nos fijamos en cómo juega el apetito de riesgo dentro de las necesidades globales de solvencia, el apetito de riesgo debe de tomarse como clave en el cálculo del capital de solvencia necesario para la continuidad de las entidades aseguradoras. No sustituye al pilar 1, al cálculo de capital por modelo interno o por fórmula estándar, pero sí que se tiene que tener en cuenta a la hora de tener una visión global de la solvencia de la entidad. También tiene que tener en cuenta técnicas de mitigación y efectos de diversificación. El apetito de riesgo debe garantizar que los fondos propios se mantienen acordes con el apetito de riesgo que ha establecido la entidad a lo largo del tiempo. No es una cosa que se defina en un momento dado y que luego ya se olvide, sino que tiene que ser una cosa continua. También establece Solvencia II que podría haber una adición de capital, el conocido add-on, cuando se presenten unas desviaciones del perfil de riesgo con respecto al capital de solvencia requerido. También establece que la aprobación del modelo interno tiene que tener en cuenta que uno de los motivos por los que se apruebe un modelo interno es porque este modelo permita reflejar mejor el perfil de la entidad que lo que está haciendo la fórmula estándar que propone Solvencia II. Por último, un punto muy importante es la comunicación. Para Solvencia II, el tema de la comunicación dentro el reporte tanto dentro de la entidad como fuera es muy relevante. Por ello, la entidad, todas las partes de la entidad deben de conocer el apetito de riesgo que es aprobado por la entidad. Teniendo especial relevancia en aquellas funciones clave que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Por otro lado, se debe de informar al supervisor de los resultados de cada evaluación interna y prospectiva de los riesgos, en la cual se define el perfil de riesgo y se establecen los límites de tolerancia de riesgos. Ahora voy a comentar una serie de enfoques, de metodologías. Voy a empezar por los enfoques. A la hora de implantar el riesgo en una entidad, el apetito de riesgo en una entidad aseguradora, nos encontramos con el enfoque descendente o top-down, en el cual el apetito de riesgo se establece en el más alto nivel organizativo. Para Solvencia II serían los órganos de gobierno. Desde aquí se definen y se aprueban el apetito de riesgo y se tiene que alinear con todos los objetivos estratégicos. Corresponde a la alta dirección que se integre dentro de la entidad y que es la encargada de desarrollar el apetito de riesgo dentro de las entidades. Por otro lado, nos encontramos con el enfoque ascendente o bottom-up, en donde el apetito de riesgo se define y nace en el mínimo nivel de decisión, como podría ser, por ejemplo, una categoría de riesgos, un proceso, y se va agregando y conforme se va subiendo en la estructura de la entidad. Solvencia II, en la directriz en una de las directrices que ha publicado en septiembre, concretamente en la de evaluación interna, propone que los órganos de gobierno tienen que participar activamente en la definición y aprobación del apetito de riesgo. Nosotros en el trabajo que realizamos en el Instituto de Auditores Internos también abogamos por un enfoque descendente. Pero también creemos que es importante, que es recomendable que se realice un enfoque ascendente también para tener una visión global de todo el proceso. Alguna de las ventajas del enfoque descendente pues es que se garantiza una alineación estratégica dentro de la entidad, se converge con la capacidad máxima de riesgo establecida, se estimula el debate dentro del equipo ejecutivo de la entidad
y permite plasmar de una forma explícita los requisitos de los grupos de interés. Esto es un poco también lo que va pidiendo y va solicitando Solvencia II. Por otro lado, tiene una serie de inconvenientes que consigue una menor involucración en los niveles operativos en su definición, tiene un menor nivel de granularidad y supone una mayor complejidad en su definición y cuantificación. Por ello, pensamos que es importante que se realice también el enfoque ascendente para completar esta visión. Por último, voy a comentar las métricas con las cuales se mide el apetito de riesgo. Nos encontramos varios tipos de métricas, por ejemplo, las métricas cuantitativas, en las cuales se determinan los límites con indicadores claves de riesgos y se estableciendo cómo evaluar y vigilar su impacto a nivel agregado. Luego daré algunos ejemplos aplicables a las entidades de seguros, pero primero vamos a definirlas todas. Por otro lado están las métricas cualitativas, que no son otra cosa que declaraciones que describen umbrales específicos que la organización de las entidades están dispuestas a aceptar. Y por último también tenemos que tener en cuenta los riesgos de tolerancia cero, que son aquellos riesgos en los que las entidades se proponen no incurrir bajo ninguno de los conceptos. Algunos ejemplos dentro de una entidad de seguros, por ejemplo, en cuanto a métricas cuantitativas, estaríamos hablando de, por ejemplo, rentabilidades en base al riesgo, como puede ser RAROC, y establecer límites de pérdidas. A través de estos indicadores podemos establecer umbrales a partir de los cuales pues, nos salta alarmas o indicadores que nos indican que estamos superando quizás nuestro apetito de riesgo o incluso algún límite de tolerancia que nos hemos fijado. Aquí pues, podría haber un montón de indicadores cuantitativos que en los sectores financieros pues, quizás sea más fácil encontrar, como por ejemplo las compañías de seguros. Si atendemos a las métricas cualitativas, pues principalmente se puede tener en cuenta los mapas de riesgos para establecer una serie de indicadores cualitativos por categorías de riesgo, por ejemplo. También serían de utilidad valoraciones de informes de calidad o incluso valoraciones de auditorías internas. Por último, si hablamos de ejemplos de riesgo de tolerancia cero dentro de una entidad de seguros, podríamos hablar de la política de reaseguro. Si, por ejemplo, se establece la política de reaseguro que no vamos a contratar con ningún reasegurador que tiene un nivel de calificación crediticia inferior a un determinado rating, o establecer dentro de nuestros programas de contratación de reaseguro una cláusula en la cual si el reasegurador cae de esa calificación crediticia a la que no estamos dispuestos a contratar, pues se rescindiría el contrato. También podríamos hablar de los riesgos de reputación, en los cuales la entidad aseguradora podría establecer riesgos de tolerancia cero ante riesgo de tipo de incumplimiento legislativo, en los cuales las compañías, pues dado la importante repercusión que tiene a nivel de la reputación de la entidad, pues no quiere asumir. Y por mi parte estaría completa este bloque de la presentación y daría paso a mi compañero David. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y ya solo nos queda dar paso a David Comellas, nuestro tercer ponente, que es jefe de auditorías oficiales y gestión de riesgos y cumplimiento en Mutua Universal. David es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgraduado en Auditoría por la Universidad Pompeu Fabra. Anteriormente también ha trabajado como jefe de riesgos comerciales en Nike Europa. Su exposición va a detallar los puntos clave de cada una de las fases que se requieren para una efectiva implantación del sistema, tanto de forma genérica como mediante ejemplos que permitan entender de forma práctica dicho proceso de implantación. Y concluirá con un resumen de los aspectos clave a tener en cuenta en todo el proceso. David, cuando quieras. Buenas tardes, buenos días a todos. Empiezo por la parte de implantación. A nivel de implantación hemos definido 6 fases, las cuales detallaré a continuación más específicamente, pero resumidamente y con sus responsables,
están separados por definición marco estratégico, en el cual el responsable serían los órganos de gobierno, establecimiento de principios, en el cual responsables seríamos todos, descripción organizativa, también responsable de todos, asignación de niveles de riesgo con responsabilidad en los órganos de gobierno, implantación de la metodología de cálculo, que la responsabilidad recaería en el sistema de gestión de riesgos, así como en la alta dirección, y la comunicación de actividades de control y supervisión, que la responsabilidad se repartiría entre los órganos de gobierno y alta dirección, auditoría interna y órganos reguladores en el caso de supervisión. En la primera fase, definición de marco estratégico, lo que nos permite es tener una herramienta que nos detalle o nos ponga el contexto en el cual queremos implantar el sistema de gestión de riesgos. Esto nos permitiría también alcanzar los objetivos de la entidad que tiene establecidos sobre esta función. Aspectos claves que debería incluir estas herramientas, pues uno de ellos serían los objetivos, alcance, estrategia, responsables del mantenimiento de las herramientas, compromiso de los stakeholders sobre la herramienta, etc. A nivel de ejemplo, podemos tener que como herramientas definidas como dentro del marco estratégico sería la carta de manifestaciones del Consejo de Administración, que apoyaría todo lo que vendría después a nivel de gestión de riesgos, y una política corporativa de riesgos. Estos serían un poco el contexto macro de la función de gestión de riesgos dentro de la entidad. Otros ejemplos, por ejemplo, de los aspectos que incluiría a nivel de objetivo, por ejemplo, pues el objetivo sería que integrar la gestión de riesgos en las decisiones operativas de la entidad. Un alcance, por ejemplo, a nivel de empresas multinacionales, pues mejor alcance al principio sería a nivel estatal, o podríamos poner un alcance solo a nivel de funciones específicas de la entidad, etc. Y a nivel de estrategia, pues una forma de definir los riesgos sería, como ha explicado Carlos anteriormente, el top-down, en el cual se definen los riesgos a nivel de alta dirección, y posteriormente los niveles inferiores jerárquicos a la alta dirección tienen que ir identificando los eventos que iríamos agregando dentro de los riesgos definidos por la alta dirección. Como segunda fase tendríamos que establecer los principios. Los principios los ligamos también, como ha comentado Teresa en su parte, a lo que establece COSO 2. COSO 2 establece unos principios estratégicos, con lo cual lo más normal sería alinearlo a la estrategia de la entidad, operacionales, en el cual integraríamos la gestión de riesgos dentro de la operativa, de información, que permitiera comunicar de forma transparente y rápida al resto de la organización, y de cumplimiento, en el cual tendríamos que observar la normativa, la regulación en la que opera la entidad. Como ejemplos, por ejemplo, a nivel estratégico, me repito, pero es el tema de que el ámbito del riesgo se ha definido a nivel de alta dirección. Esto también ha puesto énfasis Teresa en su parte de la presentación. A nivel de operacionales, podríamos poner ejemplo de que los eventos de riesgos identificados por el negocio estén valorados económicamente. Esto permite también que las decisiones que toma el negocio puedan basarse en los riesgos identificados, al haber una equivalencia a nivel económico. A nivel de información, pues podríamos, por ejemplo, establecer una comisión especial de gestión de riesgos en el que en situaciones especiales donde se materialice un riesgo, etcétera, pues esta comisión permita la información traspasarla eficientemente. Y a nivel de cumplimiento, pues un ejemplo sería poner dentro de que participara la dirección jurídica en la definición de apetito al riesgo, o que participara también en la comisión que hemos dicho antes. Como tercera fase es la descripción organizativa. Cualquier función, sistema a implementar sin una descripción organizativa concisa y sin asignar responsabilidades, pues es difícil llevar a cabo. En nuestro estudio dentro del Instituto de Auditores Internos, en la comisión técnica, cogimos como ejemplo las 3 líneas de defensa de FERMA. Estas 3 líneas de defensa parten del negocio, que sería la primera línea de defensa, que es quien lleva la operativa al día a día junto a los controles internos que están implantados. De segunda línea de defensa encontraríamos ya al resto de control de la entidad
y la gestión de riesgos. Tercera línea de defensa serían auditores internos. Todos ellos reportan a la alta dirección y la alta dirección, así como la tercera línea de defensa, reportan a los órganos de gobierno. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo aplicaría a la gestión de riesgos? Pues la función de gestión de riesgos cogería como input la información del negocio, así como las actividades de control que existen, y lo transformaría dentro de lo que sería el apetito de riesgo. Esta información sería traspasada a la comisión que hemos definido a nivel de ejemplo anteriormente, y esta comisión debe ir integrada por miembros claves de la entidad. Esto evitaría en un momento dado de que la alta dirección pudiese bloquear la información a nivel y que no llegara de forma neta a los órganos de gobierno. Con esta comisión formada por ejemplo, participantes de la función de gestión de riesgos, de la alta dirección, dirección jurídica, etcétera, permite que en caso de que se materializara un riesgo y bajo un criterio económico de importancia alta, pues esta información puede llegar rápidamente a los órganos de gobierno que serían los afectados. Después, la información también se transmite de forma pasiva hacia la tercera línea de defensa, que sería auditoría interna, mediante las auditorías anuales que realizaría a la función de gestión de riesgos, y esta información de auditoría interna, los informes acaban revirtiendo al comité de auditoría o a los órganos de gobierno, con lo cual tendríamos una doble vía de traspaso de información, desde que sería la base hacia a los órganos de gobierno, que sería el punto más alto de la entidad. Como cuarta fase, deberíamos ya empezar a asignar los niveles de apetito de riesgo. Son los órganos de gobierno de la entidad quien tiene que definir o tendrían que definir qué niveles de apetito de riesgo queremos la entidad quiere correr. Al final son los últimos responsables, aparte que son los sponsors de todo el sistema. Como ejemplo, vamos a coger un ejemplo fácil, sencillo y simplificado. Podríamos asignar 4 niveles de apetito. Hablaremos, este ejemplo es a nivel cualitativo, en el cual definiríamos, por ejemplo, aversión, que sería el riesgo cero, y el riesgo máximo sería tolerancia, que ligaría también con la definición de tolerancia que ha hecho Teresa en su presentación. Y entre medio tendríamos pues, 2 tipos de niveles de apetito de riesgo, serían neutral y aceptable. Esto sumado a los riesgos que existen en la entidad, que en este caso vamos a poner 3 para también simplificarlo, serían 3 grandes tipos de riesgos, serían estratégicos, operacionales y de cumplimiento, pues podríamos definir ya a nivel de tipo de riesgo qué apetito de riesgo quiere correr la entidad. Como ejemplo, en la presentación hemos puesto que los riesgos estratégicos tendrán un nivel de apetito de riesgo aceptable, los riesgos operacionales un apetito de riesgo neutral y los riesgos de cumplimiento un nivel de apetito aversión al riesgo. ¿Cómo se traduce luego? Bueno, una vez tenemos los grandes tipos de riesgo, por ejemplo, definamos un ejemplo para cada clase de riesgo. A nivel estratégico tenemos un riesgo estratégico de erróneo posicionamiento de Internet. El erróneo posicionamiento de Internet, si el apetito de riesgo es aceptable, significa que el impacto que tendría la entidad es la inversión económica que podemos hacer. Esta inversión económica, cuanta mayor inversión económica se realice, mayor probabilidad de buen posicionamiento de Internet, pero también el riesgo de pérdidas, porque si no se posiciona bien, todo el dinero que has invertido lo perderías. Pues como tenemos un riesgo aceptable, permitiría de esta forma pasar la inversión a correr un poco más de riesgos, digamos, que en otra situación. Para los riesgos operacionales, por ejemplo, el riesgo operacional de fraude en las prestaciones, en este caso, si asignamos y definimos un nivel de apetito de riesgo neutral, lo que vamos a actuar, la empresa lo que va a actuar es dedicar tantos recursos a disminuir el fraude como pérdidas económicas evitaríamos. El fraude nos impacta a nivel de pérdidas económicas y vamos a dedicar recursos, gastos para evitar este fraude hasta el punto en que el beneficio será cero. Intentamos evitar las pérdidas, pero en el punto que la inversión o los gastos sean superiores a lo que vamos a recuperar del fraude, ya no será interesante, porque nuestro apetito de riesgo es neutral. En ese sentido, pues habrá un momento que el fraude de cierto nivel de impacto económico ya no será perseguido y no dedicaremos más recursos. El último ejemplo sería el riesgo de incumplimiento del nuevo marco de solvencia 2.
En este caso tenemos dos impactos. Uno, claro, que es cuantitativo, que sería sanción económica, y otro impacto sería reputacional. En este caso, como la entidad ha asignado un apetito del riesgo de aversión, queremos correr riesgo cero o aproximarse al riesgo cero, entonces dedicaremos tantos recursos o gastos como sea necesario para no incumplir. Estos recursos serán superiores a las sanciones económicas, pero siempre serán inferiores al riesgo reputacional de incumplir de forma económica el incumplimiento. La quinta fase sería la metodología de cálculo. El sistema de gestión de riesgos tiene que definir una metodología de cálculo y la alta dirección tiene que definir qué recursos quiere asignar en función de la criticidad, en función de los niveles de riesgo. Como ejemplo, bueno, para poner unos criterios de cálculos se utiliza el tema de impacto y probabilidad. Estos impactos y probabilidad forman un eje de coordenadas y ordenadas en el cual obtenemos un mapa de riesgos, como vemos aquí en la diapositiva. También se tiene que asignar unos umbrales a este mapa, en el cual en el ejemplo de la presentación pongo tres umbrales que son bajo, medio y alto, relacionados de bajo el verde, el medio sería naranja y el alto el rojo, en el cual visualmente podemos ver dónde se sitúa la criticidad de la empresa, en qué nivel de apetito se sitúa. Después la alta dirección tiene que definir qué recursos va a asignar a cada umbral y para poder rellenar este mapa el negocio tiene que identificar cada evento de cada riesgo, qué impacto o probabilidad tiene. Hemos puesto ejemplos también de criterios de impacto, por ejemplo, puede estar basado en porcentajes sobre ingresos, puede haber otros tipos de métricas y ejemplos de probabilidad, pues este es un ejemplo cualitativo, vamos de improbable hasta cierto. Entonces tenemos todo un rango donde podemos movernos. La sexta fase y última es la de comunicación, actividades de control y supervisión. La comunicación puede haber tanto interna como externa. La interna sería de forma vertical hacia la organización, hacia los órganos de gobierno o alta dirección, o transversal, en el sentido a través dentro del negocio. Podría ser hacia auditoría interna, podría ser hacia la primera línea de defensa. A nivel de comunicación externa, pues sería todo el reporting que hacemos a los órganos reguladores, todo lo que nos obliga o que no nos obliga, sino son buenas prácticas de emitir información o a los etcétera. Después tenemos que contemplar el seguimiento de esta política de gestión de riesgos, del apetito de riesgo y tiene que ir actualizándose continuamente. Y por último, pues la supervisión la realiza la auditoría interna, donde tiene que revisar, asegurar, dar aseguramiento a los órganos de gobierno que lo que se está establecido en el contexto o en la política de riesgos pues se está cumpliendo. Ejemplos de comunicaciones, pues bueno, la gestión de riesgo comunicaría a la comisión que hemos definido antes de modo de ejemplo, pues cada vez que un riesgo se materializara a partir de un impacto económico tal, pues tenía que comunicar un memo, informar automáticamente, o hacer unos informes semestrales, mensuales, etcétera. También se puede reportar al Consejo de Administración, etcétera. A nivel externo tenemos el clásico ejemplo, o la realidad, ¿no?, del día a día de las empresas aseguradoras, que sería el reporte de evaluación interna de riesgos y solvencia a la Dirección General de Seguros. Y como supervisión, hemos dicho antes, la auditoría anual. Por este punto acabamos la parte de implantación y pasamos a la última fase, el último punto de la presentación, que sería lecciones aprendidas y conclusiones. Aquí destacamos 5 principios guía que deberíamos tener muy en cuenta a la hora de implantar un sistema de gestión de riesgos. Estos son lecciones aprendidas de mucha gente, ¿no?, que ha implantado sistemas de riesgos. Muy importante la eficiencia. O sea, hemos de considerar los costes que significa implantar un sistema de gestión de riesgos que nos traerá, pero en esos beneficios no limitarnos a nivel cuantitativo, sino también hay beneficios intangibles, como sería una mejora del control interno, una mejora reputacional, etc. Un segundo principio sería la proporcionalidad. No tiene mucho sentido una empresa
un sector no muy regulado, en un sector que las operaciones son muy complejas, dedicar muchísimos recursos o sofisticar mucho el sistema, el cual sería un poco un gigante con pies de barros, ¿no? Entonces, sí que tiene más sentido a lo mejor empresas de entidades aseguradoras o entidades financieras debido a la regulación que hay, y aquí hemos tenido en cuenta esta proporcionalidad. Flexibilidad. No hay una definición exacta de actitud de riesgo, de cómo montar un sistema de gestión de riesgos, por lo cual cada entidad tiene sus características, operan en sectores muy diferentes, algunos son de salud, algunos son muy regulados, otros son más de bienes de consumo. Entonces aquí bueno, se tiene que tener flexibilidad para ello, no hay una receta para todos. Concreción. Muy importante es ser concisos. La información tiene que ser también medible para que ésta se pueda traspasar, para que cuando llegue a los órganos de gobierno o a alta dirección que tengan que tomar decisiones, puedan tomar decisiones sobre información real, verídica y concisa. Y por último, la integración. Tenemos que integrar el sistema de gestión de riesgos dentro de la entidad, en las decisiones, en la estrategia, en todos los ámbitos. Tiene que ser parte ya tendría que ser parte de cualquier persona no responsable de gestión de riesgos, sino del negocio, en el cual entienda que cualquier decisión que toma tiene unos riesgos. Y por esto es mi parte y también de la ponencia. Bien, pues muchísimas gracias, David. Y con esto ya cerramos lo que es la parte de la presentación. Felicidades a los tres, tanto por la claridad de la exposición como la presentación tan ordenada, y sobre todo lo que nos facilita mucho el trabajo a los moderadores es el ajuste a los tiempos. Muchas gracias a los tres. Antes de pasar al turno de preguntas, les vamos a pedir una participación directa en lo que es una pequeña encuesta que podemos hacer apoyándonos en esta tecnología que tenemos. Les vamos a preguntar para que nos respondan en 3 minutos, sí o no. ¿Está definido formalmente en su organización el riesgo? Queremos saber cuál es el grado de implantación y de definición de esta variable en sus organizaciones, y en 3 minutos tendrán abierto el panel para que puedan hacer las respuestas. Por nuestra parte pasamos, mientras tanto, y conocemos estos resultados, al turno de preguntas. Hemos tenido unas cuantas preguntas de los asistentes que les paso a formular a los participantes en la mesa. En principio, hemos tenido una primera pregunta, vamos a ver si me sitúo, de Sergio Ruano de Madrid, en el que leo textualmente: les planteo una duda que me ha surgido a partir de la publicación del IAI. En las organizaciones no financieras se recomienda que la fijación cuantitativa del apetito sea sencilla y que ésta pueda venir desde diversas fuentes: porcentaje del EBITDA, ingreso, resultado, etc. La pregunta es: ¿existe alguna métrica o fuente del dato preferido cuya práctica esté más extendida y recomienden especialmente? Entiendo que Teresa puede ser la más apropiada. Sí, pues desgraciadamente la respuesta es que no hay una preferencia por una métrica. En todo lo que tiene que ver con apetito al riesgo nos encontramos con un factor claro y común, y es que en general hay que tender a hacer casi trajes a medida, dependiendo de la empresa, sobre todo cuando hablamos de sectores no regulados. La casuística es tan diversa dependiendo del tipo de industria en la que nos encontremos, de cuáles sean las métricas más comúnmente utilizadas en la empresa, de en qué mercados nos movamos, que la realidad es que no hay una única o una preferida. Habrá empresas que principalmente están enfocadas hacia ingresos, y en ese caso la estrategia de la compañía está enfocada hacia esa variable, y en ese caso será más recomendable. Y habrá otras que estén más enfocadas hacia beneficio o resultado neto. Dependerá mucho. Por poner un ejemplo, si estamos en una empresa en la que la carga fiscal es un aspecto clave, pues probablemente necesitaremos hablar más en términos de resultado neto, porque si nos quedáramos a nivel de EBITDA estaríamos perdiendo una gran parte de la información de cómo los riesgos nos afectan a parte de nuestras variables clave dentro de nuestra estructura de negocio, mientras que habrá negocios en los que quizás la carga fiscal no sea tan relevante.
En definitiva, no hay una única respuesta y habrá que ver las necesidades dependiendo del tipo de empresa en la que estemos y las métricas más comúnmente utilizadas y el modelo que tengamos para valorar los riesgos dentro de nuestra empresa, porque en definitiva vamos a tener que comparar el riesgo que hemos calculado contra nuestro nivel de apetito. Si lo tenemos medido con métricas distintas no lo vamos a poder calcular. Entonces también será muy importante el modelo de valoración de riesgos que tengamos implantado. Muy bien. Tenemos más preguntas. Hay algunas incluso duplicadas o que se solapan y vamos a intentar integrarlas en una sola. En este caso pregunta Roberto Sepúlveda por una parte y también Iñaki Reclusa de Indra. Han llegado un poco al mismo tipo de pregunta. En el caso de Roberto pregunta cómo integra el apetito del riesgo los distintos tipos de riesgos estratégicos, financieros, técnicos, operacionales. ¿Es único o puede haber varios apetitos? Y Iñaki, igual, de cara a definir el apetito de riesgo, mi pregunta sería, ¿tendría sentido que fijáramos un apetito de riesgo individual para cada riesgo? Y luego hace otra segunda pregunta, pero de momento os lanzo esta primera. Entiendo que David puede ser. Sí, creo, bueno, parte del ejemplo de la implantación, he puesto un ejemplo de cómo asignar apetito de riesgo a los riesgos, ¿no? Como todo, no hay una regla única. Sí que podemos tener diferentes tipos de riesgos, como bien ha indicado el que ha hecho la pregunta. Puedes tener riesgos técnicos, riesgos estratégicos, yo he puesto cumplimiento, operacionales, poner financieros, reputacionales, etcétera. Pero sí que es una definición de estos riesgos, un nivel general, a partir del cual tú puedas definir, la entidad se sienta cómoda definiendo unos niveles de apetito al riesgo, que esos pueden ser cuantitativos o cualitativos, y a partir de ahí todos los eventos que afecten estos riesgos se moverán en función del apetito al riesgo a este tipo de riesgo. Entonces es la entidad quien tiene que decidir a qué nivel quiere hacerlo. Cuanto más abajo será mucho más difícil llevarlo a buen término, mucho más difícil manejarlo y reportarlo. Cuando más arriba podemos esperar información. Entonces es buscar un poco el equilibrio también muy importante del sistema de información del que disponemos y que nos ayude a reportar esta información y agregarla. Muy bien, muchas gracias, David. Vamos a seguir respondiendo mientras sigue la encuesta adelante. Vamos a ver, teníamos otra pregunta también de Iñaki Reclusa de Indra, que pregunta si tenemos varias empresas y varios países, ¿debemos fijar entiendo que se refiere al apetito o a la estrategia de riesgo por región, o sería más eficiente un enfoque top-down para las regiones? Carlos, quizás tú. Bueno, como hemos comentado, la definición del apetito se puede hacer de arriba abajo o de abajo arriba. No hay solamente un todo al riesgo, sino que se puede definir a nivel mínimo de categoría por cada uno de los tipos de riesgos y luego se puede ir agregando hacia arriba en lo que es un enfoque ascendente. Entonces, sí podría existir que se determinara un apetito de riesgo para una entidad o una filial de un grupo, y esta luego debería estar también recogida e integrada dentro del apetito de riesgo de lo que es el grupo. Deberían de estar claramente alineadas y todas en el mismo sentido. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Muy bien. Más preguntas. David Guayazán, de Colombia. Quisiera saber la opinión de los panelistas sobre el rol de la actuaría, entendida como función actuarial, en la administración de riesgos o en la determinación del apetito de riesgo en empresas del sector real. Aquí creo que va hacia los más cercanos al mundo asegurador. Sí, bueno, yo al nivel actuarial, bueno, es muy importante porque facilita la valoración económica o la cuantificación de sentido. Creo que es un rol muy importante dentro de las empresas aseguradoras, por supuesto, a nivel de tarificación, pero sí que puede ayudar mucho a nivel de cuantificarlos. Esto en otras empresas que no tengan la función actuarial o no están en el sector asegurador es mucho más difícil y se encuentran con, ¿verdad?, muchos problemas en poder poner un número detrás de los riesgos,
número dinero, ¿no? Euros o dólares o lo que sea. El mapa calor que hemos puesto, en el ejemplo, es cualitativo, pero obviamente si fuera cuantitativo y detrás hubiera un importe, esto ayudaría muchísimo más a tomar decisiones, y en esta parte la función actuarial creo que sería muy importante. Bien, tenemos ya los resultados de nuestra mini encuesta y sale un 40% tienen definido nivel de apetito de riesgo, un 27% sí declara tener apetito definido y un 34% que no sabe, no contesta. La pregunta para los tres sería: ¿os sorprenden estos datos? ¿Están de acuerdo a vuestra experiencia? ¿Qué opináis? Bueno, yo por comentar un poco por la parte más del sector asegurador, si estamos hablando únicamente de empresas, de entidades aseguradoras, la entrada en vigor, el calendario actual que hay ahora de Solvencia II para su entrada en vigor es en principio enero del año 2016, pero hay una preaplicación de enero del año 2014 en la cual, entre otras tareas que hay que hacer, está la definición del apetito de riesgo dentro de la evaluación interna y prospectiva de riesgos. Esta documentación, este informe, se va por las entidades aseguradoras a partir del año 2014, y en el año 2015 los órganos supervisores pedirán ese informe. Entonces, las entidades aseguradoras deberían de estar planteándose ya la utilización de esta herramienta tan potente como es el apetito de riesgo dentro de las organizaciones. Si yo, más desde el punto de vista no asegurador, la realidad es muy cercana a lo que muestra quizás un poco mejor de lo habitual en este caso, en empresas del sector no financiero y no asegurador, en los que la regulación no es tan explícita ni tan estricta. En general lo que encontramos es que el nivel de apetito al riesgo está poco en muchas de las organizaciones. Hay bastante trabajo hecho a nivel implícito y eso es un buen comienzo. Lo que se está empezando a ver es una tendencia clara hacia hacer ese trabajo que de alguna forma está implícito en muchas de las operativas de las empresas, hacerlo mucho más explícito, empezar a hacer que surja y generar una cultura y un entendimiento de todos estos conceptos mucho más global y que en cierto modo es por lo que hoy estamos justamente aquí, ¿no? con esta presentación, porque es un tema que está yendo cada vez a más clarísimamente y que en los próximos años yo creo que las estadísticas van a cambiar, en 2 o 3 años van a cambiar sustancialmente. Por mi parte, sí, comparto con Teresa, es una sorpresa grata ver el aumento del nivel de entidades con una definición de riesgo. Creo que a unos años esta pregunta no nos la plantearíamos porque seguramente la respuesta la sabríamos todos, con lo cual es una buena noticia. También ayuda a todas las regulaciones, legislación que se han llevado a cabo los gobiernos a nivel de transparencia empresarial, a nivel de gobierno corporativo, y creo que después, una vez que implantas la definición de apetito al riesgo, falta madurarlo, ¿no? Poder llevarlo a unos estadios superiores. Todo es un paso y yo creo que todos llegaremos. Gracias a los tres. Tenemos una última pregunta que acaba de entrar en el ordenador. Carla Valdés, Salvador, dice: en nuestro país el sector informal representa un porcentaje alto de participación en la economía. ¿Cómo podemos analizar el riesgo en estos sectores de los cuales no se cuenta con mayores datos o estadísticas que permitan su valoración? ¿Quién se anima? Yo me animo. Entiendo que el sector informal estaríamos hablando de la economía regulada, ¿no? Es muy difícil. No veo mucho que sea muy posible valorarlo y es muy difícil. El primer paso es pasarlo a formal, y una vez pase a formal, entonces entraría dentro del alcance, ¿no? de la gestión de riesgos.
Sí, en cualquier caso yo creo que todos los conceptos de los que hemos hablado hoy aquí, y David hacía antes énfasis en ello, tienen un factor clave y es el tema coste-beneficio de la implantación de estos sistemas, ¿no? En sectores informales, como comentaban en la pregunta, sí que es verdad que el nivel de información explícita no es tanta, ¿no? Pero eso no, yo creo que no debe ser un impedimento para intentar empezar a pensar en estos términos y en cómo de alguna forma aprovecharlos y sacarles partido, teniendo en cuenta que probablemente no haga falta la implantación de un sistema muy complejo, pero sí reflexionar al menos sobre qué riesgos estamos asumiendo en el día a día de nuestra compañía, y si esos riesgos nos sentimos confortables con eso, estaríamos dando un paso importante en este tipo de sectores, yo creo. ¿Algo que añadir, no? Porque si no vamos a dar paso a la última pregunta, porque ya vamos muy fuera de tiempo, pero queremos intentar respuesta a todos los que nos están preguntando. Nos parece interesante despejar las dudas. En este caso la consulta nos viene de Jenny López, no identifica el país, pero dice, retomando sectores no regulados en nuestro país, a lo mejor también es El Salvador, no lo sé, no suficientemente controlados, los intermediados, el apetito de riesgo se limita por el resultado en ramos identificados como estratégicos. Tomando Solvencia II y la transparencia inmersa que se normaría en ella, la pregunta viene aquí, ¿se debe publicar la intención de negociación o, no sé cómo interpretar esto, o el apetito corriendo, o publicar el apetito corriendo el riesgo privilegiada? Yo creo que podemos responder tomando como base esta última cuestión, el tema de la información privilegiada a la hora de la declaración pública. Fuera de Europa no sé muy bien cómo se está establecido, pero en Solvencia II, la aplicación en entidades europeas es fundamental la transparencia y la comunicación al supervisor. Esta información privilegiada, por así decirlo, llega a manos, no es información pública que esté al alcance de todos al alcance de todas las personas a pie de calle. Se puede decir que, las entidades pueden utilizar el apetito de riesgo, pues, para decir que tienen un sistema eficaz de gestión de riesgos con un apetito de riesgo que puede ser agresivo o dinámico, como le llaman ahora, o más moderado, más conservador. Entonces los distintos stakeholders o grupos de interés pues dicen el perfil de riesgo que se está más en línea con lo que soy yo, pues apuesto por esta entidad. Pero la información privilegiada y sensible, buena parte de la supervisor no se difunde. Si hay alguna información que tienen que publicar las entidades, por lo menos aquí en Europa, relacionada con balances, con cuentas de resultados, con la solvencia de la entidad, pero no le vería en principio un problema a que las trabajaran en este sentido, en establecer un apetito de riesgo y publicarlo. Yo creo que genera confianza en el resto de los grupos de interés. Muy bien, muchas gracias. Si queréis añadir alguna cosa más, estamos ya en el límite de nuestro tiempo. Y nada, si nos queda agradecer la participación de todas las personas asistentes al evento, desde allí fuera, desde detrás del ordenador, y sobre todo también la presencia de los docentes en la presentación tan estupenda que habéis realizado. Y simplemente recordar también que todo este material que va a quedar grabado y va a quedar también archivado dentro de la página de Red Cumes y de Fundación puede ser consultado, tanto todo el desarrollo del webinar como la presentación y también el documento del Instituto de Auditores Internos. Quiero también agradecer de forma muy especial a todas las personas que han hecho posible esta fantástica organización general de Paula Torres. Sin ello esto no habría funcionado de ninguna manera.
Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia y hasta el próximo evento. Muchas gracias.